Vamos a la palabra del Señor entonces en esta tarde. Si quieres acompañarme, el primer libro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 37. 1 Samuel 17, 37. La palabra del Señor va a decir lo siguiente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Oremos. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor, en esta tarde de adoración, por cada vida, Señor, que aquí está en este tiempo y en este momento, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor. Es alimento para nuestra alma. Señor, es poder en nuestras vidas y es fiel, Señor, porque tú no cambias, Señor. Ahora ministra nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Y habla con nosotros, Espíritu Santo, según tu propósito. Y moldéanos, Señor, porque tú eres el gran alfarero y nosotros somos solamente manos. Y ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, según tu voluntad, y dándote gloria en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor en este versículo que yo he leído está hablando de una conversación que tuvo David antes de pelear con Goliat. Él tuvo una conversación con Saúl, que era el rey en este momento, y David era solamente un muchacho, un adolescente, un joven. Y la palabra va a decir que David dice algo importante, diciendo: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y el mismo Dios que me libró de ellos, me librará también de este filisteo. La pelea, por decir de alguna manera, o el confrontamiento entre David y Goliat es algo conocido no solo dentro de la iglesia, sino también en la vida secular, ¿no? Es una expresión que se usa, ¿no? El gigante en contra de algo con menos poder o con menos fuerza, pequeño. Habla de la gran batalla de un gran guerrero filisteo que era gigante en contra de un muchacho israelita, pastor de ovejas. Este pasaje de la palabra del Señor nos va a hablar de fe, de confianza, de intimidad, de adoración, de dependencia, de valor, de victoria y del poder de Dios. Habla del pequeño que vence al gigante. Habla de vencer problemas y dificultades de la vida. Habla de vencer el pecado, pero también nos va a enseñar muchas otras cosas. Y una de ellas es que muchas veces Dios está trabajando en tu vida y en mi vida en un proceso para que cuando llegue el momento del propósito estemos nosotros preparados para afrontar la situación que se presentará en nuestras vidas. Por eso hay algo que nosotros debemos de aprender a lo largo del caminar con el Señor y de la vida cristiana y del caminar con Dios, que ninguna situación de nuestra vida es pequeña, es menospreciable, ninguna. Las cosas más sencillas de la vida en las manos de Dios pueden ser para nosotros un gran aprendizaje. Dice
la palabra del Señor lo siguiente: sé fiel en el poco y te pondré en el mucho. Entonces, a veces nosotros pensamos y al mirar este versículo lo asociamos a cosas materiales. Pero Dios también nos está diciendo lo siguiente: sé fiel cuando tú estás en una situación o cuando tú estás haciendo algo en el reino, en la iglesia, que puede parecer de menos valor, y yo te pondré al encargo de cosas grandes. Y Jesús dijo, podéis hacer incluso cosas más grandes. Y entonces aquí nosotros vemos, y la conversación entre Saúl y David es la conversación entre el rey de Israel y un muchacho, un joven, un adolescente, que no era guerrero, que no tenía experiencia en batalla, que no tenía experiencia en la guerra, que no sabía manejar la espada ni la lanza, no estaba experimentado en ninguna de estas cosas. Pero aquí, como en las grandes batallas de nuestra vida, hay que mirar las cosas desde un punto de vista espiritual. Hay un error que todos nosotros cometemos y muy a menudo, y es separar las cosas de nuestra vida que consideramos materiales y carnales y las que son espirituales. Cuando nosotros hacemos esta división en nuestras vidas, entonces significa decir que hay cosas que yo las tengo que decidir porque son mías, terrenales, carnales, humanas, y otras que son espirituales. Y ahí entonces yo consulto a Dios en ellas. Pero ese es un gran error, porque una vez que nosotros hemos entregado nuestra vida en las manos de Jesucristo y hemos confiado en Él como nuestro Redentor y Salvador, como hemos cantado aquí, no existe parte de tu vida ni parte de mi vida que no pertenezca al Señor. No existe decisión, ni situación, ni confrontación, ni batalla que no pertenezca a Dios. Y esta situación es un ejemplo clarísimo de cuando uno mira con los ojos carnales y de cuando uno mira con los ojos de la fe. Explico. Están en un valle, a un lado del valle los filisteos acampados, al otro lado del valle están los israelitas. Y ellos están ahí por entrar en batalla. Se provocan el uno al otro, pero hay una situación que hace el ejército de Israel temblar. Resulta que había un hombre ahí, muy grande, un gigante, que no es el único en la Biblia, porque hay un relato en el mismo libro de Samuel de otros 4 gigantes que también mueren por las manos de los oficiales de David. Pero este específicamente salía cada día a desafiar el ejército y la nación de Israel. En este momento el rey era Saúl. Si nosotros leemos la Biblia y conocemos la historia, el comportamiento de Saúl, nosotros también ya hemos predicado sobre eso. Era un hombre inseguro. Era un hombre que no ponía toda su confianza en Dios. Siempre estaba manejando a ver si podía hacer las cosas a su manera. Y aquí no es diferente. Saúl, en vez de levantarse como rey de Israel, como un hombre espiritual, y clamar a Jehová, que era el Señor del ejército, no él mira con sus ojos humanos. Y cuando en el liderazgo el líder tiembla y transmite eso a los liderados, todos tiemblan. Saúl tenía miedo del gigante, miedo de los filisteos, y por consecuencia todos los soldados de Israel estaban temblando. Y resulta que Isaí, el padre de David, que tenía sí hermanos en el ejército para pelear, llama a David y dice lo siguiente: mira, coge ahí queso, pan, alimento para tus hermanos, y ve al campo de batalla a llevarlos a él
a ellos y al ejército. Y David va allí. Y cuando llega allí, ve el panorama de lo que está ocurriendo. Y hay una clara visión espiritual y una perspectiva espiritual de David hacia la situación. Y entonces, cuando David dice que estaba dispuesto a él solo a enfrentar al gigante, todos se han reído de él. Y él entonces pide y se le concede, ¿no?, en un momento hablar con Saúl. Y entonces él dice eso: a mí me ha librado Jehová de las garras del león y de las garras del oso, y el mismo Dios me va a librar de las manos de este filisteo. David no dijo: yo estoy entrenado en la espada, estoy entrenado en el arco, yo estoy entrenado en la lanza, yo conozco las tácticas de guerra, yo soy un hombre experimentado de guerra. No, él no dijo ninguna de estas cosas. Pero todo el ejército y el rey lo que estaban haciendo era mirando con sus ojos naturales y temblando de miedo. Porque el filisteo decía lo siguiente: si gano yo, todo Israel serán nuestros esclavos. Pero si gana vuestro representante, nosotros seremos vuestros esclavos. Y ahí, en esa situación, vemos que David dice algo muy importante para tu vida y para mi vida espiritual. Que a lo mejor ahora mismo, hermano, tú estás en medio de una batalla, estás enfrentando a un león o a un oso, estás asustado con el león y con el oso, pero lo que Dios quiere hacer es entrenarte a ti y a mí para vencer al león y vencer al oso, porque va a llegar el día en que se va a presentar Goliat. Entonces, yo aprendo con este texto y con esta situación, y Dios me habló muy fuerte en eso, que primero, nosotros debemos de tener presente cómo Dios nos ve y cómo yo me veo. ¿Hay diferencia en cómo yo me veo y cómo Dios me ve? ¿Sí o no? Yo creo que mucho. Porque a veces Dios me ve como un león y yo no me veo más que un gatito. Dice 1 Samuel 16:7 lo siguiente. Es cuando Dios habla con Samuel para ir a ungir a David como rey en el lugar de Saúl, cuando era solamente un pastor de ovejas. Y la palabra dice lo siguiente: Samuel llega a la casa de Isaí, ve a todos los hermanos, y Jehová dice algo muy importante. Dios dice algo muy importante a Samuel. Dice lo siguiente, Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno puede pensar, bueno, Dios me mira a mí y me bendice porque yo hablo bien, porque yo voy a la iglesia, porque yo doy diezmo, doy ofrenda, o porque yo canto, o porque yo toco, o porque yo predico. No te engañes, hermano. Dios mira al corazón y a la intención del corazón. Y si Dios mira el corazón, en esta situación específicamente, Isaí tenía muchos hijos y muchos de ellos eran guerreros. Y cuando Samuel va a ungir y ve a los guerreros, dice: será este, porque mira lo grande que es, mira qué fuerte. Y Dios dice: no. Y pregunta al final Samuel a Isaí, dice: mira, ¿hay alguno más? Y el padre dice: mira, hay un muchacho en el campo cuidando de las ovejas.
Y Samuel dice, mientras no llegue, no comeremos. Y cuando llega el muchacho, Dios le dice, este es. Y Dios ahí rompe todos los esquemas de Samuel y todos los esquemas del ser humano. Es decir, hermanos, no juzgue a nada ni a nadie por el parecer o por lo que ves o por lo que está delante de tus ojos, porque puedes equivocarte, y mucho. Porque Dios no mira la apariencia, sino que mira al corazón. Por eso es muy importante saber cómo me veo y cómo me ve Dios. Si nosotros nos vemos según las circunstancias, nos vamos a equivocar. Porque casi siempre las circunstancias parecen tan duras, tan difíciles, como que nos van a sobrepasar. Pero no nos olvidemos que Dios nos mira como hijos y que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que la victoria ya nos pertenece porque ha sido conquistada por Cristo en la cruz y por la gracia nos ha sido entregada. Entonces Dios no nos ve según las circunstancias, porque pregunto ahora, ¿qué circunstancia puede existir que Dios no la pueda cambiar? ¿Hay alguna? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿Hay algo que Dios no puede transformar o no puede cambiar? No existe. Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Entonces, si Dios puede cambiar cualquier circunstancia, Él nos ve como más que vencedores. Porque cuando mira hacia nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo que venció la cruz, el pecado, el diablo, el infierno y la muerte. David, cuando se presentó delante de Saúl y cuando se presentó delante de Goliat, no estaba mirando a él mismo. No se estaba mirando a él como un muchacho al otro lado, el gran guerrero experimentado. No, él miraba al cielo, porque él ya había tenido experiencias con Dios. Y Dios le había entrenado con los osos y con los leones. Él era pastor de ovejas, que era el trabajo que se le daba al de menos importancia en la familia. El pastor de ovejas era el que, el muchacho, ve tú a cuidar de las ovejas. Era algo de importancia para la familia, pero dentro del contexto social no era algo importante. Pero ahí vemos la importancia de buscar la presencia de Dios mientras uno está haciendo algo que parece no tener importancia. Él está haciendo el trabajo de menos importancia dentro del escalón social. Pero él no desperdicia el tiempo, sino que busca a Dios. Dice que ahí David adora, compone canciones, salmos, mientras está cuidando. Él no desperdicia tiempo y busca la presencia de Dios. Y cuando uno busca la presencia de Dios y se presenta el león y el oso, yo no sé tú, pero yo de pastor de ovejas en la montaña, solito, que solía, como ellos estaban, estar solitos ahí con las ovejas, y aparece un oso y un león, yo lo que hago es salir corriendo. Pero dice que David no salió corriendo, sino que los enfrentó, los afrontó y los venció. Pero no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, lo dice. Dios me ha hecho vencer el león, me ha hecho vencer el oso, y por eso el mismo Dios puede hacerme vencer a Goliat. Porque cuando uno tiene visión espiritual, el más pequeño de los problemas o el más grande de las dificultades, si estamos con Dios y tenemos visión espiritual, el mismo Dios que me sacó de la situación
aparentemente pequeña también me va a sacar de la situación aparentemente complicada. Porque Dios no cambia según las circunstancias. Pero si nosotros no aprendemos con el oso y con el león, cuando llegue Goliat, menos todavía. Pero ahí es donde entra que tú y yo muchas veces menospreciamos el momento del león y del oso. Pero ¿cómo, pastor? Cuando yo no valoro las cosas más sencillas de la vida y las situaciones, ¿no? Como decía mi esposa al empezar el culto, que ella estaba como una niña, ¿no? En la ventana del avión, viendo todas las cosas y adorando a Dios. De hecho, yo tengo que confesar que me dormí porque no había sitio para que yo pudiera mirar a la ventana. Porque estaba ahí con el móvil y me puse así y descansé. Porque yo conozco a mi esposa y sabía que estaba disfrutando y que estaba haciendo algo más que viendo solamente el paisaje. Entonces, cuando te enteras de eso, no molestes, quítate del medio y deja a Dios sobrar. Pero lo importante es valorar las situaciones más pequeñas de la vida y aprender de ellas para tener comunión con Dios. Si nosotros no aprendemos a pelear y a vencer el oso y el león, cuando llegue Goliat, nos vamos a frustrar. Por eso, y también quiero decir algo que nosotros hacemos, y es que a veces nosotros transformamos los leones y los osos en Goliat, cuando no lo son. Tenemos la tendencia de agrandar, de aumentar el problema que vivimos. Pero Dios nos llama a mirar las cosas de una manera distinta, a ver las cosas de una manera espiritual y a saber que el Dios que estaba con David en el campo también estuvo con él en la batalla con Goliat. Aquí hay un secreto muy importante, hermanos, ya es el siguiente. En el campo David estaba solito con Dios. No le veía nadie. Y cuando Dios le honra delante de todo el ejército de Israel y delante de Goliat, le honra por su fe, por su visión espiritual, por su valor y por su experiencia e intimidad con Dios, es porque él ya había peleado solo en la presencia de Dios. A veces nosotros, al ser humano le gusta la honra delante de los demás, pero no nos gusta buscar la presencia de Dios solito y pelear nuestras batallas con el Señor. Queremos que alguien ore por nosotros. Queremos que alguien pelee nuestras batallas por nosotros. Pero hay batallas que solo podemos pelear uno mismo con sus situaciones y con sus circunstancias. Nadie puede pelearlas por ti. Ahora, si nosotros podemos aprender de esta situación, entonces vamos a entender que el que pelea en la intimidad y en la soledad será honrado cuando llegue el momento del Señor. Otra cosa importante, en 1 Samuel 17:38, poco después de tener la conversación con Saúl, y Saúl decía, vale, entonces ve tú a pelear con el gigante. 1 Samuel 17:38 va a decir lo siguiente: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué.
Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Una prueba de la diferencia de visión que hay entre Saúl y David es la siguiente. Saúl seguía pensando que necesitaba a un guerrero natural para vencer a Goliat, cuando él tenía delante de él un guerrero espiritual. Y entonces lo que hace Saúl es querer vestir al joven, al muchacho, con una armadura, con espada, con todo eso. David lo pone por respeto, por obediencia, pero después dice, mira, eso no es para mí, eso no me sirve. Se lo quita todo, coge su cayado, su honda, 5 piedras, que era lo que él conocía, y va a enfrentar a Goliat. Cuidado, hermanos, cuando uno está en una batalla, en una pelea, y llegan los Saúles de la vida queriendo darte su traje para que tú lo vistas. Son aquellas personas que muchas veces nos vienen a dar consejos que no les han funcionado a ellos nunca y que no han tenido victoria, pero siempre tienen consejos para dárselo a los demás que no les han funcionado a ellos, pero que sí quieren dárselo a los demás para que funcione la vida de los demás. La vida espiritual no funciona así. El traje de Dios para tu vida es un traje a medida. La armadura de Dios para ti y para mí es a medida. Yo no puedo vestir tu armadura, ni tú puedes vestir la mía, porque cada uno tenemos la nuestra. Si buscamos más, si confiamos más, si buscamos a Dios y al Dios de la palabra, seguramente tendremos nuestra propia armadura de fe descrita en Efesios capítulo 6. No pongas o no te metas en una vestimenta o un traje que no te pertenece para pelear tu batalla. No te va a servir. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? No te metas en una situación y una condición porque algunos creen que debe de ser así si Dios no te lo haya dicho. Porque el que tiene que orientar nuestras vidas es el Señor. Hay mucha gente muy bien intencionada a nuestro alrededor que no conoce a Dios y que quiere ayudarnos, pero muchas veces sus consejos no nos van a ayudar. Por eso, para discernir entre lo que está bien y lo que no está bien, hace falta tener intimidad con el Señor. No te metas en un traje y una armadura que no es tuyo. Hay gente que yo ya he visto que se metió dentro de una armadura de otra persona para hacer o para ejecutar el ministerio de otra persona o para cumplir una función para la cual no fue llamado y que creyendo que vestiendo la armadura del otro le iba a funcionar y no le funcionó y la cosa termina mal. ¿Por qué? Porque tú eres singular. ¿Qué significa la palabra singular? Único, exclusivo, no hay otro como tú. Ahora dicen por ahí, porque por ahí dicen muchas cosas, que en el mundo, como tenemos ya casi más de 7.000 millones de personas, hay por lo menos unos 6 parecidos contigo. Y yo no digo que no, pero igual a mí o igual a ti no hay ninguno.
porque somos creación única de Dios, sueño del corazón de Dios. No hay otro como tú. Nos podemos parecer, hermano, pero no somos iguales. Porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros de una manera. Con nuestros más y con nuestros menos. Con nuestras virtudes y con nuestros fallos. Con nuestras manías. Cada uno somos singulares. Por eso, cuando te levantas por la mañana y te ves en el espejo, aunque la visión no es muy bonita, porque el pelo estará así, la cara no, sepas que el que ves en el espejo es amado de Dios. Porque Dios te ama y tiene algo muy específico para tu vida, para la mía, para cada uno de nosotros. ¿Podemos imitar a los personajes de la Biblia? Claro que sí, si es lo que estamos hablando ahora mismo, del comportamiento de David y de imitar su comportamiento. Porque fue un hombre de visión espiritual, de intimidad, un hombre de dependencia de Dios, un hombre que había tenido experiencias de victoria con Dios y un hombre que supo vencer al gigante, y su victoria no fue solamente suya, sino de toda una nación. Y en este momento cambia la historia de toda la nación. Pero él sabía muy bien qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y qué es lo que Dios esperaba de él. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque si nosotros queremos tener victoria, no nos vale con que hagamos con las mejores de las intenciones a nuestra manera. Tenemos que aprender la manera de Dios. Y para aprender la manera de Dios, hay que estar con Dios, ¿no? ¿Cuántos aquí vamos a poder identificarnos con lo que voy a decir ahora? La abuela hacía una tarta que era fenomenal. Y mi madre la hacía igualita. Porque mi abuela se lo enseñó a mi madre, con todos sus secretos. Es decir, para que mi madre pudiera hacer la tarta igual a mi abuela, tendría que estar con ella. Para aprender de Dios, hace falta estar con Dios, buscar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, leer su palabra, orar, venir al culto, adorar. Si no tenemos vida espiritual, si no buscamos a Dios, ¿cómo le vamos a conocer a Dios y vamos a conocer la manera de Dios? No hay cómo. Si tú quieres conducir un coche, te regalan un coche, pero tú no tienes carnet de conducir, nunca has estudiado y nunca te has ido a una autoescuela, no puedes conducir. Y si lo intentas, puedes matarte. ¿Por qué? Porque necesitas aprender antes de usar el coche. Si queremos tener victoria en nuestra vida espiritual, hay que hacer las cosas de la manera de Dios. ¿Nunca te ha pasado, a mí varias veces, que nosotros hemos intentado arreglar algo a nuestra manera, 1, 2, 3, 4, 5 veces, no lo funcionó? Entonces es el momento de preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos y cómo quieres que lo hagamos? Dice 1 Samuel 17:49, que es la culminación de toda esa situación. Dice 1 Samuel 17:49, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hace un tiempo vi un documental donde hicieron un estudio
diciendo que no es posible que un hombre, que la fuerza del hombre, por muy fuerte que sea capaz de clavar la piedra en la frente de otro hombre. Puede herir, puede hacer daño, pero que se quede clavada no es posible. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión de lo siguiente. David cogió la piedra, cogió la onda, fue quien se enfrentó al gigante y quien tiró la piedra. Pero no nos olvidemos que Goliat no desafiaba a David cada mañana, desafiaba a Dios. Él desafiaba al Dios de Israel. Por eso David supo qué hacer, pero en el momento de clavar la piedra, la clava Dios. Porque la victoria viene cuando nosotros hacemos de la manera de Dios. Y cuando nosotros hacemos de la manera de Dios y hacemos nuestra parte, Dios se encarga de hacer la suya. Amén. Tú puedes hacer lo que es posible, pero lo imposible solo puede hacerlo Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, el imposible pertenece a Dios. Por eso, si ahora mismo estás en una situación, a lo mejor que te parece una situación de poca importancia, o una batalla que a lo mejor crees que no deberías estar en ella, porque crees que ya deberías estar delante de Goliat, ten presente que no menosprecies la situación que estás viviendo. Aprende primero de la parte de Dios y de la manera de Dios cómo vencer el oso y el león, y seguramente Dios entregará en tu mano a Goliat. Todos nosotros tenemos problemas. El que no tiene, miente. Sí, pues todos. Sí, todos tenemos. Todos tenemos dificultades, todos tenemos batallas, todos tenemos luchas interiores, personales. Todos tenemos. Y todos queremos victorias sobre ellas. Esta semana hablaba con una persona y hablábamos justamente sobre eso. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. El gran apóstol Pablo, el gran evangelista, el gran hombre usado por Dios para evangelizar el mundo conocido de la época, dice lo siguiente: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Tenía batallas como tú y como yo. El tema no es que tengamos o no tengamos batalla. El tema es que aprendamos a hacer las cosas de la manera de Dios y tengamos visión espiritual. Te invito a que te levantes, te pongas de pie, hermano, ahí donde tú estás. La vida de un hijo de Dios es el campo de entrenamiento para el cielo. Aquel que busca el rostro de Dios en el campo de entrenamiento lo encontrará en el palacio. Pero hay que buscarle. David, que hacía el trabajo de menos importancia como pastor de ovejas y era solo un muchacho, desconsiderado incluso por su propia familia en el valor de los escalones de la sociedad, para Dios era un gran guerrero. Y Dios no entrega a Goliat en la mano de los que tiemblan de miedo delante de las situaciones, sino delante de aquellos que confían en Él.
Cierra tus ojos en el lugar donde tú estás en esta noche.